¿Ya estamos, Gina? Listo, ya estamos en Facebook. Esperemos que se empiecen a conectar. Como les comentaba, a lo mejor unos 5 minutos esperemos. Muy bien. Dice que hay que quitar restricciones, una mami, ¿no? No, ¿No? ¿A nosotras o es otro? No sé. es que acababa de empezar. Ok. Maite, hola niños, estamos a punto. Ok. Oh my God. En Facebook no me parece que se está, normalmente me parece que cuando se transmite en vivo, alguno de nuestros... Esperen. Sí. Se desconectó, pero estoy volviendo a conectar. Estamos, ¿no? ¿Sí? Tenemos, ya se están empezando a conectar. Ah, sí, ya. Nos piden en el chat internacional. El link. Ya voy a dar el link. España, Argentina. Brasil, Perú. Ya. Ajá. Bueno, igual tengamos en cuenta que esto como queda grabado, se puede ver luego la repetición, ¿no? Porque tampoco es un horario fácil en México. ¿Ya estamos en vivo? Ya estamos. Ok, bueno, pues a todos los que se conectan por primera vez al Frente Nacional Mujeres, les comentamos que somos un colectivo de mujeres a nivel nacional, sobrevivientes de violencia vicaria. ¿Qué es la violencia vicaria? Es el utilizar a las hijas e hijos para dañar a la mujer. Los casos más graves que se están dando en México de manera exponencial es que se están robando a las hijas e hijos los agresores familiares de de varias maneras, ¿no? En las convivencias, cuando las mamis entregan a los peques para las convivencias, los progenitores, agresores familiares, violentadores, no los regresan. Y la otra modalidad es cambiar la guarda y custodia a escondidas de la madre sin ser notificada, y luego arrebatan a los pequeños, por lo general de manera violenta, con ayuda de la policía, de los judiciales, ¿no? Tristemente, la violencia vicaria es una violencia machista 100%, una violencia machista que dejamos claro es ejercida siempre de hombre
contra mujer. Es el poder, es el control, es el dañar, es el seguir perpetrando el dolor, el daño hacia la madre, hacia la ex mujer a través de las hijas e hijos. Y bueno, hay un patrón, hay un perfil detectado en el agresor, en el violentador, y quisimos buscar al mejor especialista en psiquiatría que nos diga, que nos explique qué pasa, qué es lo que puede pasar en la cabeza de un individuo así para causar tanto dolor, porque nosotros no somos especialistas, somos mamás, somos mujeres que estamos viviendo este arrebato y esta crueldad por parte del agresor y de las instituciones. Y bueno, pues la verdad estamos súper agradecidas con el doctor Enrique Estola. Es psiquiatra especialista en psicología clínica y metodología de la investigación científica, experto en violencia de género, agresiones sexuales contra las infancias y masculinidades, y miembro de la Asociación de Psiquiatría de Argentina. Es una eminencia el doctor Estola, la verdad que le agradecemos infinitamente, amén de que se está conectando ya tarde desde Madrid. Le agradecemos muchísimo, Doc, de verdad, este espacio que nos brinda su tiempo en nombre de todas las mamás y de todas las mujeres de México. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias. La verdad que es un placer y un honor estar con ustedes. Lamento que por este tema, que están sufriendo ustedes, que son las que están poniendo el cuerpo, ¿no? No soy ninguna eminencia ni el mejor de los especialistas, pero sí sé que soy un psiquiatra comprometido con esta situación, comprometido en la lucha contra la violencia machista, con un varón feminista además, así que el feminismo es un posicionamiento político, no es un tema hormonal. Entonces, como varón feminista, entiendo de que no abundan los psiquiatras feministas, varones. Sí, tenemos colegas mujeres feministas, pero bueno, trato de hacer mi aporte, ¿no? En este sentido, a la lucha que ustedes vienen realizando. Sí, Doc, dicen que, gracias, bueno, para mí, y yo creo que para muchas, bueno, es el gran Doc, ¿no? Ahí están las compañeras de Argentina, de Chile, de Brasil, incluso de España, y bueno, pues el gran cariño y admiración que le tenemos. Decían, la otra vez leí algo fenomenal que comentaron en España, lo escribieron en Twitter y se me quedó, bueno, aquí, ¿no? Que el machismo, que el feminismo es una actitud, es una acción, ¿no? Y el machismo es una actitud, ¿no? A ver, el feminismo es una acción, o sea, se acciona ante, ¿no? Y el machismo es una actitud, o sea, la actitud machista, la actitud soberbia, la actitud patana. Bueno, eso a mí como que me quedó, ¿no? Sí, en realidad el feminismo es un movimiento de liberación y el machismo es un instrumento de dominación. Es un instrumento de dominación. Entonces, la verdad que a mí me produce profundo rechazo todos esos machotes que andan ahí sintiéndose los machos, porque me producen un profundo rechazo. Porque lo que están haciendo es sostener un sistema de dominación. Y bueno, vamos a abordar esta problemática
de violencia machista, de violencia vicaria, y la primera recomendación es: no olvidemos que siempre tenemos que analizar desde la cuestión del poder, cómo se dan los mecanismos de poder, porque el poder que se expresa desde las instituciones patriarcales, porque los estados son estados machistas, en donde van cambiando los gobiernos, pero la estructura del estado es machista, y la lucha de las mujeres, de los feminismos, del movimiento LGTBIQ+, lo que van haciendo es produciendo rupturas dentro de la estructura del Estado. Y van facilitando algunos cambios, porque se van logrando derechos. Pero siempre tenemos que ver que lo que sucede dentro de un vínculo, un vínculo ahí de pareja, heterosexual, o cualquier otro tipo de vínculo, homosexual, gay, lo que sea, lo que sucede dentro del vínculo siempre está atravesado por una cuestión de poder. Y ese macho violento nunca está solo, siempre tiene una red social que lo apoya, tiene otras mujeres que están con una mentalidad machista que lo apoyan, por ahí mujeres de la familia o amigas, y tiene instituciones que lo apoyan. Y sobre todo un poder judicial que en todos los países, desde que está el Estado-Nación, en los Estados-Nación se constituyó siempre esta idea de la república, ¿no? Poder legislativo, poder judicial y poder ejecutivo, más otros poderes que están ocultos. Este poder judicial siempre ha tenido una función, como la tiene en cualquier sistema de dominación, que es garantizar la dominación masculina, la dominación blanca y la dominación de clase. Cuando nosotros logramos un acto justo, por ejemplo, ayer en Argentina hubo un juicio, se liberó a una mujer lesbiana que sufrió un intento de violación correctiva, o sea, cuando un grupo de machos, 1, 2, 3, violan a una mujer para hacerle sentir lo que es estar con un macho y que deje de ser lesbiana, eso es una violación correctiva, que son muy frecuentes, muy comunes en nuestra América y en el mundo. Y para defendiéndose, porque ella hace jardinería, tenía un pequeño cuchillo, se lo clava y muere. Y estuvo presa 8 meses y después años esperando el juicio. Ayer se hizo el juicio y ayer logramos su libertad. Los jueces establecieron que fue en defensa propia. O sea, logramos un acto justo. Y cada vez que logramos un acto justo, que tiene en cuenta los derechos de las mujeres, lesbianas, de los niños, de las niñas, lo que hacemos es debilitar ese sistema de justicia machista que lo que quiere hacer es garantizar la dominación. Nada más. ¿Y qué se puede hacer para cambiar las cosas? Porque parece que cuando hace un momento que hablabas de los 3 poderes, bueno, ¿no? Hemos avanzado en derecho a las mujeres, la verdad. Nos ha costado mucho, pero hemos avanzado, ha habido avances, ¿no? Pero lo que nos toca ver, por lo menos en México, y sé que pasa en otros países, ¿no? Pero pues nos tenemos que enfocar pues a nuestro territorio, ¿no? Que aparte es acá estamos, acá lo vivimos, lo sentimos, nos informamos. Hay avances en materia de justicia, pero siempre el patriarcado busca la manera de seguir aplastando, y esos derechos, esas leyes que se consiguieron, siempre buscan cómo meter otra para aplastar
los avances de las mujeres en defensa de sus derechos y, en este caso, la de sus hijas e hijos, ¿no? Sí, sí, lo que siempre intenta la dominación es neutralizar los efectos liberadores de las conquistas. Trata de neutralizarlos. Entonces, se logra un buen derecho, pero resulta que cuando se reglamenta la ley, hay generalmente situaciones o puntos que lo dejan a la libre interpretación de los jueces. Y la mayoría de los jueces y juezas son machistas. Entonces, modificar esto es una situación compleja, pero hay una cuestión básica y es las mujeres siempre tienen que estar movilizadas. Las mujeres tienen que seguir organizándose. Las mujeres tienen que establecer alianzas con estos grupos. Esto es lo que ya se constituye en una fuente de poder importante, por un lado. Por otro lado, cuando se logra que haya compañeras dentro de los estratos de gobierno, compañeras con mentalidad feminista, digamos, con claridad en los derechos de las mujeres, de niñas y niños, y de todo lo que es el movimiento LGTB, se pueden empezar a generar políticas que no solo tienen que ir en defensa de las mujeres, niñas y niños, sino que también tienen que ir políticas que cuestionen a los varones. Porque si no hay políticas que cuestionan a los varones, vamos a seguir igual. Vamos a seguir igual y vamos a tener muy buenas leyes, como recuerdo que hace unos 10 años dando un seminario para jueces y juezas en Honduras, me decían las compañeras allá, acá tenemos las mejores leyes en Honduras, tenemos las mejores leyes, cada vez que se puede, bueno, ahí vienen la cooperación española y otros grupos, y logramos leyes, pero en la práctica todo sigue igual. Porque hay una gran diferencia entre conseguir las leyes y luego producir los cambios culturales que son necesarios de producir. Entonces necesitamos, por ejemplo, educar al Poder Judicial. En Argentina hay una ley Micaela, que se llama a partir de una jovencita que fue asesinada, una militante que fue asesinada, y esta ley obliga a todas las personas que trabajan en el Estado a formarse en perspectiva de género. En España, el Poder Judicial tiene la obligación de formarse también. Ahora, fíjense que en España, que suele tener buenas estadísticas, dicen que recién dentro de 10 años se van a poder ver los resultados. Y en Argentina, por lo menos, la ley lo que obliga es a que los fallos tienen que tener perspectiva de género. Esto hace que, por lo menos, si el juez es machista, tiene que hacer malabarismo para mostrarlo como con perspectiva de género. Exacto. ¿No? Y si no la tiene, ese fallo puede ser fuertemente cuestionado. O sea, nosotros decimos, flaco, si vos querés seguir siendo machista, hacelo, pero tu fallo tiene que ser que reconozca la perspectiva de género. ¿Hay algún tipo, perdón, Doc, hay algún tipo de sanción en Argentina en este aspecto? O sea, si hay una obligación a los juzgadores de juzgar con perspectiva de género, donde falle sin esa perspectiva, digo, el fallo, me imagino, se tira fácilmente. Ok. Sí. Sí. El fallo se puede llegar a tirar, pero salvo que haya sido una situación, ¿viste? Esos casos que han tenido gran trascendencia pública.
por ejemplo, una jovencita violada y una gran trascendencia pública, y los jueces, por no aplicar una perspectiva de género, dejan libre a los violadores, entonces es muy probable que ni los mejores amigos de esos jueces puedan defenderlos y el juicio político los eche. Pero, en general, los jueces se defienden entre sí y tienen políticos que los defienden, porque alguna vez lo van a necesitar. Es una cuestión de poder. Esto ocurre en todos los países, no solo en nuestra América, ni en México, ni en Argentina. Ocurre en España, en Francia, en Suiza, en todos los países. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, nosotros estamos en pañales, ¿no? A lo mejor España ya tiene el conocimiento tan solo del término de violencia vicaria. Nosotros estamos en pañales, sin embargo, esto es lo que justamente estamos tratando de hacer en el frente. Visibilizarla, darle un nombre y buscar efectivamente que los juzgadores conozcan estos términos y puedan, como lo comentamos, en sus juicios, no solo tener este tema de perspectiva de género, sino ya también el término de violencia vicaria. Estamos, como lo repito, en pañales, pero yo creo que es trabajo de todas, como lo comentaba, todas las mujeres que estamos organizadas, pues dar esos primeros pasos. No sé si iniciamos con algunas otras preguntas, Nat. Sí, Doc, tenemos preguntas de este machismo y yo, bueno, pues como está la lista, son muchas, pero voy a ir leyendo. Bueno. Y así como lo preguntaron las mamis, ¿no? ¿Qué desequilibrio mental tiene un hombre que comete este tema, sobre todo el robo de hijos, ¿no? Llegar al extremo de esta violencia cruel que daña a la mujer, daña a hijos e hijos y daña a todo un entorno de personas, ¿no? En general, ninguno. Es un machista. En general no tienen ningún desequilibrio. No digamos que son enfermos, no digamos que son monstruos. Y además, los machistas suelen utilizar, cuando hay derechos de las mujeres que empiezan a efectivizarse, dicen, están borrando a los varones, ¿no? Borrando papá, unos imbéciles hicieron un documental, borrando papá, están borrando a los varones. Y algunas compañeras y algunas mamás dicen, nos están borrando. No. A las mujeres madres no las están borrando, a las mujeres madres las quieren destruir. El término tiene que ser más exacto. Nos están destruyendo. Porque ese es el objetivo de estos tipos machistas. Pero no solo de ellos, sino también del Poder Judicial que lo apoya. No solo de ellos. Entonces, pensemos que toda la sociedad es patriarcal. Esto significa que prioriza y sostiene la supremacía masculina por sobre la femenina y otros cuerpos feminizados por el patriarcado, como son descalificados grupos gays, trans, no binarios, etc. Entonces, toda la estructura tiende, la educación, las creencias religiosas, los medios de comunicación, a realzar la figura masculina y descalificar permanentemente a la figura femenina. Los hombres somos criados en todo el mundo con la idea de que ser un varón cis, o sea, un varón con una definición de ser heterosexual, que tiene, digamos que hay coherencia entre lo que debe sentir, su heterosexualidad y su forma de sentarse como macho, de caminar como macho, y de jugarse en la vida y en cada momento como macho, y de
tomar cerveza como toman los varones y agarrarse una borrachera como lo hace un buen varón, y no sé, y antes los idiotas que se fumaban un habano, porque si nacía alguien teníamos que fumar un habano en algunos sectores sociales. Bueno, es decir, todo sistema de creencia que meten a los varones en una situación de competencia, y sobre todo varones que buscan la mirada de otros varones para ser avalados como varones. Las mujeres están en una situación de subordinación y secundaria. Entonces, la mentalidad que predomina, cualquier sea la clase social, y por supuesto hay varones que se resisten a eso, ¿no? Pero no son los que marcan el ritmo de la sociedad todavía. La mentalidad es: yo soy dueño ¿de qué? De mi familia. Yo soy dueño de mi familia, soy el jefe de la familia. Un hombre que soy el jefe de la familia, soy el dueño de mi mujer, soy el dueño de mis hijos, y acá se tiene que hacer lo que yo diga, porque yo hago lo que quiero. Y si no uso ese término, yo hago lo que quiero y se tiene que hacer lo que yo diga, bueno, yo creo que muchas de ustedes habrán tenido la experiencia de salir con un tipo que en otros términos le dice: espera, yo te voy a explicar lo que hay que hacer, yo te voy a explicar cómo es la vida. No, bueno, me muero. Borrado está, no, ¿qué le pasa? Yo te voy a explicar lo que es la vida. Eso es una experiencia habitual de las mujeres. No, para esa cabecita que le dicen los tipos, para esa cabecita, no te compliques, yo te voy a decir lo que hay que hacer, porque los machos conocen todo. Entonces, está esa creencia de que se es dueño. Y de esa forma se toma a los hijos. Y cuando la mujer tiene la independencia interior como para plantearse y decir: no, de este tipo, de este imbécil me voy a separar, de este machista me voy a separar, de este violento me voy a separar, resulta que lo que ocurre es que entonces el tipo busca: bueno, a ver, ¿cómo te puedo perjudicar? ¿Cómo puedo? Yo le voy a hacer sentir quién tiene el poder a esta mujer. Y le saca a los hijos. Y este es un ejercicio de poder. No es porque estén enfermos, no es porque tenga un trastorno, es porque es un machista. Pero le saca a los hijos, ¿por qué? Porque tiene abogado machista, porque tiene abogadas machistas, porque tiene un poder judicial machista, porque sabe que le van a facilitar las cosas, siempre. Y porque además suelen manejar, digamos, cualquiera sea la clase social, suelen manejar mayores recursos económicos y sociales que su pareja. Entonces, no es porque sean enfermos, es porque son malas personas, es porque son machistas. Malas personas, o sea, eso... Son malas personas, porque lo que están buscando es la destrucción de ustedes. Pero, doctor, ahí tengo una pregunta de las mamás. Sí. Va relacionada con este tema. Ok, usted nos informa que es por malas personas o por su actitud machista, ¿no? Sin embargo, nos dicen que hay perfiles de estas personas, aparte de machistas, que tienen que ver con su historia familiar, con un problema de la figura materna y con familias disfuncionales. No sé si esto tenga algo también de relación. Bien, fíjate la pregunta, ¿no? Que tiene que ver con su historia personal y con un problema con la figura materna. Siempre las mujeres culpables, si no son culpables ahora, son culpables antes, por ser madre. Déjense de joder. No. No, basta, hay que romper con eso. Hay que romper con eso. Ya son personas adultas. Si tienen problemas, bueno, que vayan a un psicoanalista, un analista, etc. Son personas adultas y responsables de lo que hacen. Todos tenemos historia.
Y no cada vamos una de dañando ni ustedes tiene matar. historia con papá, con mamá, que estuvo o no estuvo, que fue un golpeador, no lo fue, con mi mamá que fue protectora o que no me daba importancia. Cada uno de nosotros tiene historia y no por eso tiene una actitud destructiva. Un porcentaje de los hombres violentos tienen una estructura que se llama psicopática, pero ese es un trastorno de personalidad, no es una enfermedad, no se cura. Pero Ok, no gracias. se cura. Allá iba yo. Ahora, Queridas los psicópatas, y es una discusión que tenemos con algunos colegas, que dice todos los que son femicidas, golpean, agreden, hombres violentos, son psicópatas. Claro, entonces esa es una maniobra muy patriarcal, que es adjudicarle a la enfermedad y con eso borrar e invisibilizar lo que es el sistema de dominación. Y entonces pasa a que es un problema personal nomás. Y es un problema de que salió con una estructura de personalidad así y está jodiendo y perjudicando a su pareja. No, no, no. No, porque además las estructuras de personalidad tienen que ver con el momento histórico que se está viviendo. Y si hoy vemos que están estos psicópatas y que además hay un montón de varones que pueden tener mecanismos psicopáticos, destructores, digamos, pero que no es una enfermedad, no es una enfermedad. Entonces, ¿desde dónde se explica? Se explica desde la cuestión cultural. Se explica desde el permiso que tiene. Claro. Pero el permiso que le dan las instituciones, porque esos tipos que intentan destruirlas a ustedes y les sacan los hijos, y que por ahí no lo ven durante años, esos tipos cuentan con apoyo judicial. Entonces, esto está mostrando que es toda una estructura social de dominación. Totalmente, Doc. El agresor, Claro. sí, el agresor llega hasta donde el Estado le permite, porque las mujeres con la separación o el divorcio decidieron cortar, ¿sabes qué? Hasta aquí, yo te puse el límite. Exacto. Por mi salud, por mi integridad, por lo que sea, ¿no? Y para que con mis hijos, las hijas, se pueda vivir en santa paz. Pero ahí está el Señor, o sea, ahí está con un Estado, con unas instituciones, por eso nosotras hemos sido muy tajantes en esta situación. No es el agresor, son las instituciones, es el fallo institucional. La violencia vicaria se está dando por el fallo institucional y en México este robo, esta sustracción, este ocultamiento de los hijos es responsabilidad del Estado. Y no hay otra manera, porque hoy por hoy no la hay, es que las mujeres salgan a las calles y defiendan sus derechos, porque también estamos acostumbrados, o el patriarcado se acostumbró, ay, ya las viejas salen el 8 de marzo, hombre, todo el año hagamos lo que sea, pues estas viejas, ¿no? O sea, no, ese es el llamado a las mujeres. Ahorita con un caso que tenemos en la Suprema Corte, un retroceso que se pretende hacer, que son derechos de los niños en cuanto a la pensión alimenticia, que no sea delito. Y, para empezar, ¿quién le dijo al señor, ten hijos, no? Les dan permiso de estar regando hijos por todos lados y en todo el país y en el, o sea, ¿no? Luego les dan el permiso de que sean unos irresponsables, no pasa nada. Y ahorita la concesión a este señor, no sabemos quién sea, ¿verdad? Pero pues a este Amparo, el señor está detenido por incumplimiento de pensión alimenticia y quieren decir, el ministro Ortiz Mena propone que no sea un delito, ¿no? Pero de votarse a favor, esta jurisprudencia obviamente abre la puerta a millones de deudores alimentarios que van a tener la puerta giratoria.
si con esta situación que hoy es delito, las fiscalías y los jueces no detienen a los agresores alimentarios, porque la pensión alimenticia le hacen creer a la mujer, el agresor, el juez, los peritos, esta vieja nomás quiere lana, nomás busca el dinero. O sea, las mujeres deben mantenerse firmes, conocer sus derechos y los de sus hijos e hijas. La pensión alimenticia es un derecho humano de los menores. Y si los peques no pueden salir a las calles a defender sus derechos, como madres salimos a las calles. Entonces, esto ocurre y el 22 de marzo, el martes, estaremos otra vez en las calles. Y si el viernes hacen otra estupidez, estaremos en las calles. No va a ser el 8 de marzo. Y aprovecho este espacio para decirle a las mujeres, no, porque México es un país, yo sé que todos y toda América, hablamos por México porque aquí estamos, es nuestro país, es nuestra gente, ¿no? Pero es un país donde las mujeres son sumamente agredidas y violentadas durante décadas, sumisas, calladas, no se puede, no puedes pasar esa línea y creo que es hora de pasarla, no como una guerra con el hombre, es una cuestión de búsqueda de derechos humanos que deben respetarse para todas las mujeres y ahora, como si fuera poco, lo que está sucediendo con las mujeres en México, pretenden irse a tentar vulnerar los derechos de las niñas y niños. Y somos las madres, las mujeres de este país que nos debemos levantar y salir a las calles a decir no. Bien, ahora pensemos en esto. Un tipo tiene que pasar la pensión alimenticia. Resulta que no lo hace. Es un derecho de niños y niñas, pero él no paga. ¿Eso a quién afecta directamente? A la madre. Eso afecta directamente a la madre porque es la madre la que tiene que redoblar sus esfuerzos para darle de comer a esos hijos. Y la mujer madre lo va a hacer. Eso es sostener la violencia vicaria desde el Estado. Esto es un ejemplo de cómo estas violencias nunca se dan solo por una cuestión vincular, sino que tienen sostén desde el Estado. Que un ministro machista se haya puesto en condiciones, digo ministro machista, y no porque sea un ministro mexicano. Yo a los ministros de Argentina que son machistas les digo ministro machista también, ¿no? O sea, no distingo, no hago discriminación por nacionalidad ni nada por el estilo. Si un ministro machista se atreve a decir que no sea delito esto, que se discuta, lo que está haciendo es favorecer el crecimiento de la violencia contra las mujeres. Porque esta violencia no es que impacte directamente en los chicos. Se usa a los chicos para que la mujer esté más preocupada, tenga que trabajar más, para resolver la cuestión económica. Y no solo eso, sino que además jueces y juezas que a los expedientes que tienen que ver con la pensión alimentaria los tienen 1 año, 2 años, mientras hay inflación en los económica, mientras el dinero no les alcanza o ponen un monto de dinero muy pequeño y le dicen a la mujer, arreglate. Por supuesto, el juez o la jueza que decide eso no le dice en la cara a la mujer, arreglate con esto, sino se lo dice en palabras más pomposas, judiciales, y diciendo que está haciendo justicia, pero está diciendo, ¿sabes qué? Sos mujer, arreglate.
Y esto es un vehículo para la expresión de la violencia vicaria contra la mujer, sostenida por el Estado. Y ahí también, además de llamar a las mujeres a luchar por los derechos de sus hijos y de ellas, también hacemos un llamado a todas esas autoridades para que ya rompan el pacto. O sea, definitivamente no podemos seguir sosteniendo este sistema patriarcal. Sí, está bueno. Esto es una apelación a la ética, ¿no? Es una apelación moral y una apelación a la ética. Ahora, ¿sabés qué? Pienso que esos jueces que toman esas decisiones, y esos funcionarios que toman esas decisiones, deben ser unos machistas tan asquerosos en sus casas, y se sienten tan identificados con los otros varones, porque esta idea de que las mujeres siempre quieren perjudicar a los varones y las mujeres lo que buscan es dinero. Y tenemos que luchar contra eso. No solo con el prejuicio, hay que luchar contra algo que han incorporado gran parte de las mujeres, es que es no pedir el dinero que les corresponde. Claro. ¿Por qué? Mujeres que, y acá traigo cuestiones que tienen que ver con España, por ejemplo, que he estado leyendo. Mujeres que han sufrido violencia y tienen que pedir indemnización, están las que renuncian a pedir indemnización y las que piden montos bajos, y si no lo que se acostumbra. Ahora, lo que se acostumbra, ha habido indemnizaciones por violencia de 700 euros hasta 5.000 euros, y lo que se acostumbra es una cifra muy baja. ¿Y quién puso lo que se acostumbra? Los jueces machos. Y los fiscales machos que piden lo que se acostumbra y no lo que se debe pagar por indemnización a una mujer que ha sufrido violencia. Entonces, yo las insto, anímense, tienen derecho, porque esos mismos machos cuando tienen un tema civil, cualquiera de ellos dice, no, en el plano civil todo se mide por el dinero, y entonces se repara con el dinero. Ah, bueno, ¿y por qué una mujer no puede decir lo mismo? Que cuando voy al plano civil se repare con el dinero y pague. Y exigir unas buenas sumas de dinero. Eso es lo que tienen que hacer. Basta ya de jugar, no, porque si no van a pensar que yo quiero el dinero. Sí, tenés que poner el dinero porque además te corresponde poner ese dinero. Claro, ejercen violencia porque les sale gratis. Totalmente, le sale Todo les sale súper gratis. barato, le sale barato económicamente, le sale muy barato en cuanto a penalidades, le sale barato en cuanto a los beneficios que logran, le sale muy barato ejercer el ser macho, ¿no? Y el calificar de loca, de neurótica, de psicótica a sus exparejas. Bueno, en México somos el país número 1 en feminicidio. O sea, la violencia intrafamiliar se acrecentó en estos 2 años de pandemia un 85%, ¿no? Ejercida de hombre hacia mujer, de hombre hacia el entorno, ¿no? Hacia quienes viven en el hogar, por supuesto. La verdad que sí coincidimos en que no están los castigos, y también no están los castigos que deberían ser, porque suena canción, pero la vida no vale nada, ¿no? Y la vida de cada persona debería valer. Cada persona, cada ser humano es importante, un hombre, una mujer, un niño, o sea, cada persona. En este caso a nosotras nos toca hablar de este lado que realmente se está sufriendo, que han destrozado la vida de mujeres, ¿no? Y de niñas y niños. Doy un ejemplo. No sé cómo se llama en México. En otros países se habla de educación sexual integral. Esto es que en las escuelas
haya materias que atraviesen todo el currículum escolar y que trabaje sobre los estereotipos sociales, trabajando con niños, niñas, con los y las adolescentes, y también que llegue a nivel universitario. En Argentina se llama Educación Sexual Integral, una ley que creo que fue en el 2006, 2007 aprobada, y se aplica muy poco. Y se aplica muy poco porque nadie se atreve a ponerle límite a las instituciones religiosas, a la Iglesia Católica, a los sectores conservadores, que impiden que en sus colegios, en las escuelas confesionales, se dé educación sexual integral. Y además, en las escuelas estatales, también hay dificultad para la educación sexual integral. Salvo, digamos, grupos de docentes que hacen una militancia activa y, digamos, pueden dar esas clases. Y les doy un ejemplo. En el año 2019, en la ciudad de Buenos Aires, el 80% de las denuncias que se hicieron sobre agresiones sexuales a niños y niñas, abuso sexual, surgió de las escuelas del Estado que estaban dando educación sexual integral. Porque en las clases de educación sexual integral, los niños y las niñas, en un momento, con mucha angustia, pudieron hablar y pudieron contar lo que les pasaba a nivel intrafamiliar. Porque la mayor cantidad de abusos que se producen en todo el mundo es el incesto paterno-filial. Estos buenos padres de familia que dicen cómo tiene que ser la vida, que abusan de sus hijos e hijas. Doc, una pregunta. Acá tenemos, de hecho, muchos casos en cuanto a este tema. A veces se nos va un poquito porque bueno, la violencia sexual, la agresión sexual hacia hijos, ¿no? Hay un caso de un ex magistrado, porque obviamente está suspendido. Un ex magistrado, Doc. Un ex magistrado que está ahí para, ¿no? Bueno, ahorita está suspendido, pero la violencia sexual, digo, nosotras creemos que también es un agresor vicario, ¿no? Es el daño también, el violar al hijo, pues, ¿qué más daño podría causarle a la madre? ¿Cómo se puede ver esto desde recuerdo que fue hace 5 años atrás, o 6 años atrás, en una reunión en la Cámara de Diputados de Argentina, en la Comisión de Niñez, una investigadora que pertenece a un grupo argentino, Shalom Bait, una organización, informó sobre una investigación hecha en Estados Unidos que se hizo dándole seguridad a agresores sexuales sobre que no se iba a conocer su identidad, y se investigó por qué lo habían hecho. Se trabajó con 10 agresores sexuales que creo que no habían sido penalizados, nada, o sea que estaban libres. 5 de ellos dijeron de que agredieron a sus hijos para perjudicar, con otros términos, ¿no? Para joder, para perjudicar a sus madres, a sus mujeres. O sea, que hay un porcentaje en donde, y ahí aparece la violencia vicaria, que usan la agresión sexual contra los hijos para perjudicar a la mujer. Y mostrando el tema del poder. Y otros llegan a matarlos. Sí, claro. Otros llegan a matarlos. Compañeras, ¿preguntas? Sí, bueno, aquí hay una pregunta, pero yo antes quisiera un poco retrocediendo, Sí. doctor.
el agresor trata de destruir, el Estado trata de destruir, y encima las mujeres que sufrimos este tipo de violencia tenemos un juicio social alrededor encima. ¿Cómo va a ser posible que al susodicho lo metas a la cárcel? A ver, yo no lo estoy metiendo a la cárcel, es un delincuente y es la consecuencia de los actos, pero no solo somos destruidas por el agresor o que nos trata de destruir el agresor y el Estado, sino por la sociedad. Sí. Ante eso, ¿no? Es el papá de tus hijos, pero está perjudicando, está dañando, está haciendo acciones delictivas. Yo lo único que estoy respondiendo es protegiéndome y protegiendo a mis hijos. Y a eso se le suma, quieres dinero, o sea, de la sociedad, es que lo único que quieres es dinero, quieres que se vaya a la cárcel. A ver, yo no quiero ninguna venganza, únicamente es la consecuencia de sus actos. ¿Qué opinión tiene al respecto, doctor? Y luego sigo con una pregunta importante. ¿Cómo se dice, a ver, popularmente en la... sexualmente, cuando se tiene... ¿Qué palabra se utiliza en México? En Argentina se utiliza coger, en España foliar. ¿Qué palabra se usa en México? Coger. Coger también, bien. Esto viene de los españoles, ¿no? Con la colonización, cógete a esta, coge a esta otra, y quedó desde el otro lado, desde nuestra América, quedó ligado a la cuestión sexual. También coge, o sea, como una cosa que... Bueno. Hace varios años atrás estuve en un caso en donde el juez, un perverso machista, pero muy reconocido por su defensa de niños, etc., en un caso de abuso, de agresión sexual, de un un progenitor que masturbaba ahí a sus hijos, dice, bueno, esto fue a sede penal, este juez era de sede civil, fue a sede penal y fue sobreseído este acusado, que era un influyente miembro muy ligado a la Iglesia Católica. Fue sobreseído y entonces el juez en lo civil dice, dado que en sede penal se han descartado los hechos denunciados, coma, y dijo una frase, ordénase y dejo un espacio, ¿no? Ordénase la revinculación entre el señor tal y sus hijos tal y tal. Uno puede decir, bueno, un reglamentarista que dice, bueno, en sede penal no ocurrió y aunque él tenga datos, dice, yo me cubro y hago lo que ocurre en sede penal. Pero él puso otra frase y dice, dado que en sede penal no se han constatado los hechos denunciados, coma, y aunque estos hubieran ocurrido, coma, ordénase la revinculación. No importa que el papá se coja a los chicos. Esta es la mentalidad que hay socialmente todavía. Por ahí en grandes ciudades, Buenos Aires, por ejemplo, hay cierto rechazo a eso, pero todavía está esta idea de que el padre es el padre y no importa lo que haga, tiene que estar. Y eso está popularmente, y eso pasa en México y lo he visto en Centroamérica, en Honduras, etc. Eso está. Y eso está también, y se invoca a la Convención de los Derechos del Niño, y es derecho del niño relacionarse con el padre, y resulta que es un abusador o es un golpeador, y en realidad el niño lo que tiene derecho es vivir una vida sin violencia. No tiene que ser ofrendado al padre ni privilegiado el supuesto derecho del padre a relacionarse con el niño. Entonces, esto, lo que me planteabas recién, ¿qué hacer con esta sociedad que
termina cuestionándote porque vos has hecho la denuncia y le estás quitando el padre al niño, o que puede ir preso, etc. Esto se tiene que resolver con movilización, con consignas que impacten socialmente y que hagan pensar a la gente. Por eso es tan importante las mujeres en la calle. Por eso es tan importante. Porque si se han producido cambios, algunos cambios en la ciudad de Buenos Aires, ha sido por las compañeras en la calle. Y que en momentos claves ha habido 1 millón de compañeras de todas las edades en la calle, que con sus consignas han permeado a la sociedad, por lo menos a la sociedad porteña, ¿no? A la sociedad de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, necesitamos educación, que en la educación se trabajen todos los temas de los estereotipos, y necesitamos organizaciones de mujeres que se hagan presentes y planteen sus derechos, aunque sean cuestionadas, ¿no? Doctor, tenemos una pregunta por aquí y nos comentan si podría hablar de la repercusión a los niños cuando viven violencia vicaria. O sea, ¿qué repercusión tienen los menores, niños, niñas y adolescentes? Sí. ¿Qué pasa en una situación, digamos, pareja heterosexual con hijos e hijas, en donde que pueden estar viviendo bien su relación o con ciertas tensiones con esos hijos o hijas? Los hijos o hijas, y en la medida que se van acercando a la adolescencia, van haciendo su proceso de maduración e individuación. Y muchas veces, por ahí muchas de ustedes han tenido hijos o tienen hijos adolescentes, o han transitado su adolescencia y han tenido conflicto como adolescentes con el padre, con la madre, con algún otro familiar. Han tenido periodos de distanciamiento, periodos de acercamiento, que tienen que ver con la búsqueda de la propia estructuración propia estructuración de la personalidad, y que tienen que ver con la búsqueda de poder ir haciendo las propias experiencias y lograr una propia identidad, ¿no? Bien, cuando hay estas cuestiones de conflictos ya más serios, estas situaciones pueden agudizarse. Bien. La cuestión de violencia vicaria entra a jugar cuando el padre o el progenitor o el esposo es un tipo violento. Niños y niñas lo que necesitan es el amor incondicional de un papá y de una mamá. Las madres que aman tienen amor incondicional. Los padres que aman tienen amor incondicional. Pero ni una mujer, por ser madre, necesariamente ama, ni un padre, por tener ese título, necesariamente ama. Entonces aquí hay un primer gran elemento que tiene mucho peso en los niños y las niñas. El amor incondicional es algo que, si cada una de ustedes y nosotros hemos tenido un papá y una mamá, o ambos, que nos amaron incondicionalmente, sabemos de qué estamos hablando. Y si amamos a nuestros hijos e hijas incondicionalmente, sabemos de qué estamos hablando. Pero puede ser, normalmente un tipo violento no ama incondicionalmente. Un tipo violento ama condicionalmente. Vos tenés que cumplir esto para que yo te siga amando, dando protección. Exacto. Un tipo violento que ejerce violencia psicológica contra la mujer, que ejerce violencia física contra la mujer,
aunque la mujer lo trate de ocultarlo para que sus hijos, porque hay muchísimas mujeres que tratan de ocultarlo para que sus hijos no se enteren de lo que pasa, los niños lo perciben. Y los niños perciben la incondicionalidad por parte de la mamá y perciben de que no hay que hay condicionalidad por parte de este progenitor. Pero a la vez, de la misma forma, digamos, lo pongo como semejante, aunque es cualitativamente diferente, que la mujer, por la forma en que ha sido criada y por esto de esta cosa tan cristiana de que siempre al hombre hay que darle otra oportunidad, siempre está planteando la esperanza de volver a los primeros tiempos, o sea, la nostalgia de los primeros tiempos en donde la violencia no había aparecido, y en el deseo de que en el futuro se vuelva a esa situación. O sea, se vive el presente del pasado y del deseo del futuro, pero en el presente se vive para el diablo. Los niños y niñas, en su desarrollo psicológico, están necesitando ese papá, están necesitando un papá, siempre están esperando que el papá que necesitan aparezca. Siempre están esperando que ese papá aparezca. Ahora, hay niños que ante la agresión sexual no pueden y no quieren saber más nada con ese padre. Pero hay otros niños que ante la agresión sexual no pueden poner el límite, no pueden, digamos, expresar el rechazo, porque además está la amenaza, tienen miedo que le hagan algo a la mamá, etc. O supongamos que no hubo agresión sexual, que fue solo violencia. Los jueces piensan, la mayoría de los jueces piensan que los niños, y pensemos en un varón que no le ha pegado físicamente al nene, a la nena, a los hijos. Un varón que solamente le ha pegado a la mujer, solamente le agrede a la mujer. Ante esos casos, muchos jueces dicen, no, pero los niños son testigos de violencia. Un carajo. Los niños tienen sintomatología, la mayoría de ellos, muy parecida a la de un estrés postraumático o un trastorno de estado de ánimo o de depresión, porque ven que ese padre, ese progenitor, golpea a la persona que ellos aman y que se sienten amados incondicionalmente. Pero además, los niños viven con un gran miedo porque no saben en qué momento esa agresión puede dispararse contra ellos. Y cada vez que aparece la agresión, ese miedo está ahí presente porque no saben en qué momento la agresión puede ir contra ellos. Entonces, los niños pueden sufrir depresión, trastorno de estrés postraumático, etcétera, solamente por estar en una situación de violencia. Ahora, cuando comienzan a ser utilizados, digamos que la violencia se vehiculiza a través de estos niños, en donde los padres se los llevan y por ahí son adolescentes o preadolescentes o niños muy pequeños y se los llevan y ponen distancia con la madre y dicen cualquier cosa de la madre, etc. Es posible que estos niños, que estos adolescentes, etc., planteen cierta distancia con esa mamá y cuestionamientos. Ahora, recuerden con lo que yo comencé, que en cualquier situación normal también se dan esos cuestionamientos y distancia, etc. Pero aquí va a estar fundamentalmente condicionada, y no es que estos chicos estén alienados ni nada por el estilo, ni que hayan perdido su personalidad. Muchas veces el motivo lo hacen así para proteger a sus madres, y otras veces lo hacen así
porque todavía no han podido renunciar a la esperanza de tener un padre. Y entonces saben que del otro lado, esa mamá tiene amor incondicional y que ellos podrán decir lo que sea contra esa mamá, pero que esa mamá los va a comprender y los va a sostener. Pero no pueden hacer lo mismo con este papá, porque a este papá le temen. ¿Eh? Y sobre todo temen de que si hacen algo lo pueden perder definitivamente. O sea que hay un momento en donde van a poder separarse de esta figura, van a renunciar y van a aceptar que en su vida van a tener un padre como el que necesitaron, nunca lo van a tener. Que es una cosa muy dolorosa aceptar eso. Muchas veces ocurre mujeres y varones que por ahí muere el padre, que ha sido un violencia terrible, y lloran. Y es muy frecuente escuchar ahí en terapia cuando vienen y dicen, no sé por qué lloro tanto, si fue un hijo de puta. Es que lo que lloras es por la oportunidad perdida, porque está claro que nunca vas a tener la posibilidad de tener un padre, porque siempre mantuviste dentro tuyo la esperanza de que este desgraciado se comportara alguna vez como un papá y te reconociera a vos como un hijo o una hija. Y nunca eso va a ocurrir. Entonces, yo les diría, es una situación de sufrimiento, pero no se asusten las madres en cuanto a esa distancia que pueden poner los chicos, los adolescentes. Denle tiempo, no se desesperen, no los abrumen, no los presionen. Solamente háganles sentir que ustedes siempre están, nada más. Muy alentador esas palabras, porque justamente es de las preocupaciones más importantes que tenemos las mamás cuando estamos alejadas de los hijos, ¿no? Y es la preocupación constante de que cada día que pase más, pues se va rompiendo ese vínculo. Pero muchas gracias por sus palabras para todas aquellas mujeres que están en esta situación. Hay un dolor que no te lo puede calmar nadie, que es la pérdida de cotidianeidad con tus hijos. Totalmente. Eso no lo puede calmar nadie. Totalmente. Pero hay que mantenerse. En algún momento el encuentro se va a dar de nuevo. De hecho, esa es la siguiente pregunta que tienen aquí algunas mamás. ¿Qué es lo que usted recomienda para todos esos niños y mujeres que sufren o para sanar este tema de violencia vicaria? Para ir sanando poco a poco. Miren, el Poder Judicial ha hecho otro instrumento perverso, que es la revinculación con la mamá, ¿no? La revinculación. Entonces, verle al hijo, a la hija, 1 hora por semana a través de video, por ahí, o en España unos puntos de encuentro que son unos puntos de tortura para la madre, porque en general aquí aplican el SAP y la mayoría de estos centros van las madres, y si la madre expresa su emoción, es una madre que está manipulando. Y si la madre se calla la boca y pone distancia para no perjudicarlo al chico y que no la acusen de eso, es una madre fría y que no expresa. Bueno, siempre está mal parada la madre, siempre. Entonces es como una madre que tiene que ir a hacer una denuncia al Poder Judicial y entra a un espacio de sospecha, de total sospecha, en donde tiene que estar permanentemente demostrando que lo que dice es verdad, y tiene que estar permanentemente demostrando que ella no quiere perjudicarlo al tipo, que no es para joderle la vida al tipo, y que no es para cumplir todos los prejuicios que tiene el Poder Judicial con respecto a las mujeres. Entonces, imagínense que, no sé, a ver,
la doctora Betancourt, cuando fue secuestrada, estuvo 5 años secuestrada por la guerrilla allá en Colombia. En Colombia. Las FARC. ¿No? Por la FARC en Colombia. Y cuando volvió, bueno, su hija era más grande, pero supóngase que hubiese tenido hijos chicos, ¿qué? ¿Lo iba a ver una vez por mes para la revinculación? No. Es una No tortura. tiene lógica. Sí, Se tiene que dejar de joder con eso, es parte del maltrato institucional, total. todas estas cuestiones de la revinculación. Pero Doc, aparte se está demostrando ante el Poder Judicial que Aparte, se robaron, sí. Porque no hay otra manera de decirlo, se robaron a los hijos. Sí. Que la misma acción habla del agresor. O sea, robarte a un hijo, ocultarlo, cortarle el vínculo con su... O sea, eso ya habla de por sí de un tipo violento. Y la autoridad todavía que vas y le dices, me robó a mis hijos, permítame, vamos a hacer no sé qué, y le vamos a hacer exámenes a usted y a los niños, y déjeme ver si pues, déjeme ver la revinculación, y o sea, por eso en la ley vicaria insistimos, no, autoridad. Niño robado vicario se entrega de manera inmediata en cuanto se lo encuentre, así haya pasado 24 horas, 72 o 3 meses, no Correcto. Importa, los niños con su mamá, el agresor lo robó, el agresor no puede tener, aquí en México está mucho de querían igualdad, para empezar no es igualdad, es equidad, ¿no? Equidad, justo y equitativo. Y los agresores y violentadores familiares no han sido ni justos ni equitativos. Buscan y piden equidad o igualdad cuando les conviene. Son hombres que están cometiendo delito, porque hoy por hoy, aunque hay un desastre y no judicial, lo que quieran, y la corrupción y la impunidad y la negligencia, hoy por hoy, en México, la violencia intrafamiliar es delito. Hoy por hoy hay una ley general de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres con ciertas especificaciones que es delito. Que la autoridad sea complaciente, sea corrupta, sea cómplice del agresor, eso no quiere decir que los actos cometidos por ellos hoy por hoy no sean delito. Sí es delito, y un delito lo comete un delincuente. Un delincuente no puede estar pidiendo bajo ninguna situación estar en estado de equidad y de igualdad, señor juez, ante la mujer o exmujer, que es una víctima de violencia, y ante sus hijas e hijos víctimas de violencia. ¿En qué cabeza cabe? No se pide que sean jueces eminencia, magistrados eminencia, ministros eminencia. Se pide, por favor, lógica. Sí, es un sentido común. Sí. El sentido común es el sentido que imprime la dominación. Por eso ustedes sufren el cuestionamiento de otras mujeres, ¿cómo te vas a meter con el padre? ¿Lo vas a dejar sin padre? ¿Va a ir preso? Ese es el sentido común que domina, que es el marcado por el patriarcado, ¿no? Sí. Es decir, tenemos que romper con ese sentido común. Totalmente. Sí, claro, porque está dañando, o sea, de verdad que es insólito y lógico lo que estamos viviendo miles de mamás en este país, sí, con el robo, la sustracción de los hijos, y que las autoridades sigan poniendo al agresor, ¿no? En las prioridades de la justicia, ¿no? Cuando la prioridad debería de ser la niñez, la adolescencia afectada. Niños que pasaron su niñez y parte de su adolescencia en una problemática familiar gracias a las autoridades que tampoco pudieron auxiliar a esas madres, ¿no? Porque si se llega a un juzgado, no es porque un día se levantó y dijo, ¿a dónde voy a pasear?
¿Qué nuevos Pero amigos seguro. voy a ir a hacer? Se llega porque vas a pedir auxilio, porque estás ante una persona con la que no puedes dialogar, ¿no? No puedes llegar a un acuerdo. Entonces pasan 2, 3, 5 años y encima otra cosa. También hoy por hoy los jueces, después de ver tanta violencia, quieren sentar a las mamás, siéntate y concilia con tu agresor. Llega a un acuerdo, ¿no? Cuando encima tiene a los hijos sustraídos el señor. Eso está, bueno, acá en Argentina está prohibido por la ley. No puede haber terapia entre un agresor, un violento y la pareja, expareja. No puede haber. No puede haber revinculación entre ellos. ¿Por qué? Porque hay asimetría de poder. Porque inevitablemente si se siente al agresor y la mujer está en una situación de temor, conoce las miradas, conoce los gestos, conoce, se revive, está en una situación asimétrica. Entonces, son unos bestias, y esto se conoce internacionalmente que no tiene que hacerse, son unos bestias los profesionales, psicólogos y psiquiatras que hacen ese tipo de terapia. Eso no es terapia. Eso es instrumentar a la mujer para que de alguna forma salga el tipo beneficiado. Lo está obligando, más allá de psicólogos o psiquiatras, lo está obligando el Poder Judicial mexicano. Está bien, el Poder Judicial, a ver, a mí una vez el Poder Judicial me pidió que hiciera una revinculación. Yo tenía un paciente, varón, que cuando lo tomé no sabía que había una situación de violencia. Me entero después, cuando ya había cierto proceso y cierta conexión con este paciente. Si no, no atiendo hombres violentos. Creo que hay que tratarlos, sí, creo que hay que hacer psicoeducación con ellos, etcétera, pero no atiendo hombres violentos. Hay otros compañeros que se los bancan más, lo sostienen más eso. Yo no. Entonces, y el juez me pide con el ok de la madre que yo haga la revinculación con el hijo. Y yo dije, a ver, hay pasos profesionales que hay que hacer, que cumplir. Primero, yo ya tengo hecha la evaluación de mi paciente, pero segundo, tengo que evaluar y escuchar a la mamá. Tercero, tengo que evaluar al nene, ver si está en condiciones de revincularse y luego ver si quiere revincularse. Mi conclusión fue que no debía hacerse la revinculación porque eso iba a ser perjudicial para el niño. Me llama mi paciente enojado y me dice, hablé con mi abogado, el informe que presentaste, me recagaste la vida, hijo de puta. Bueno, no lo tuve más de paciente, por supuesto. Pero si hay una orden judicial, el juzgado no puede ordenar hacer mala praxis. El juzgado no puede ordenarle a un médico que opere a alguien de apendicitis si lo tiene que operar del corazón. El juzgado no puede ordenar mala praxis. Un profesional puede decir, no, no cumplo esto porque me está ordenando mala praxis, punto. Lo hacen porque son profesionales, psicólogos, psiquiatras, psicólogas machistas. Por eso lo hacen. O sea, que si a ustedes las obligan a ir a una revinculación por orden de juzgado, no confíen en ese terapeuta, no confíen en esa terapeuta. Ni en la jueza. Ni menos en la jueza, ¿no? Sí, en algunos casos de tema, por ejemplo, de violencia, hay algunos procesos de mediación entre las partes. En el tema de violencia no hay. En eso sí, no hay. Sin embargo, porque en temas familiares piden ese tipo de revinculación. Pero bueno, son estas contradicciones que tiene nuestro sistema. Bueno, sí, pero esa contradicción viene de lo que viene de la cultura, ¿no? Hay siempre que tratar de reconstituir a la familia.
Y no importa que el papá los mate a palo a todos, que se los coja a todos, no importa. Hay que reconstituir a la familia. Esto es la cosa imbécil que tienen nuestras pautas culturales, ¿no? Totalmente de acuerdo. No sé si tengan alguna otra pregunta por parte de las mamás. ¿Tú, Vero? Me parece que ya dimos todas. Bueno, ya vimos pero sí, Doc, digo, a mí es que este tema es como, da para tanto, ¿no? También lo que decía hace un momento, ¿no? Y esto para las mamás, para las mujeres que nos escuchan o nos van a escuchar luego, porque esto por supuesto queda grabado, pero la situación de que siempre se criminaliza y culpabiliza a la mujer. De todo, absolutamente de todo. Y que se critica y que si la sociedad, digo, desde el Frente Nacional Mujeres y en lo que a mí, muy en lo personal, sí hago un llamado a que las mujeres se unan, a que las mujeres rompan ese miedo. Si la gente habla y dice que les valga madres, salgan a luchar por sus derechos y los de sus hijos. Pónganse mantequilla y la gente cuando habla es porque pues su vida también debe de estar bastante aburrida, así que no se preocupen, o sea, no se preocupen por el qué dirán, porque en México hay mucho de eso. Tristemente, hay países de mujeres más aguerridas que les vale, no sé, que en México todavía culturalmente, ¿no? Hay más, las mujeres temen un poco más al qué dirán, y creo que esa cuestión ahí ya que romperla, porque por tener miedo, por el qué dirán, nos han cogido a todas, ¿no? Porque nadie ha salido a las calles y nadie ha levantado la voz. Entonces, si hubiéramos tenido una cuestión de fuerza de otras generaciones, tal vez hoy no estaríamos pasando la gravedad que se está viviendo en materia de justicia, en los derechos humanos de mujeres, de niñas, niños y adolescentes, porque la violencia vicaria no es de ahorita, de un año, de 3, de 5. Tenemos casos que vienen ocurriendo hace 30 años, 20 años, 15 años, 10 años. Y no a una, a muchas. Se disfrazaba con la sustracción, no sé qué, y la mujer siempre era, en aquellos, ¿no? Era, pues es la loca, es la mala, fue la mala madre, fue, ¿no? Y la pobre mujer, porque hay que decirlo, o sea, digo, la mujer fue violentada en todas sus manifestaciones por el agresor y por las instituciones de justicia. Claro, las épocas cambiaron, también se entiende, no es juzgar, ojo, no, porque también se entiende que las mujeres del pasado no tenían todas estas herramientas de comunicación, los colectivos, en fin, para poder unirse y salir, ¿no? Con ello voy a que es necesario. Sí. Es necesario porque estamos creando hijos rotos. Yo quería decir unas palabras sobre el tema del síndrome de alienación parental, ¿no? Porque hubo unas madres que me preguntaron o que había cierta confusión de que el síndrome de alienación parental podía ser una violencia vicaria. No. El llamado síndrome de alienación parental fue un invento muy perverso que hizo un psiquiatra, Garner, pedófilo, en Estados Unidos. ¿Por qué surge esto? Y porque hasta la década del 60, se pensaba que los hombres no golpeaban, y si golpeaban, estaban autorizados legalmente a hacerlo. Porque la mayoría de los países tenían leyes que disculpaban a los hombres o autorizaban hasta a matar a la mujer, como pasó en Argentina hasta el año 1920. Entonces, en la década del 60, las feministas norteamericanas hicieron visible varias cosas, pero entre ellas la más importante sería que el lugar más peligroso para la mujer era la propia casa,
hicieron visible, por lo tanto, la violencia que se daba a nivel intrafamiliar y la violencia que estaban sufriendo ellos y la marginación que tenían ellas, e hicieron visible el incesto paterno filial, que aún grupos feministas en ese momento pensaban que era una cosa muy rara, cuando hoy sabemos que es el incesto paterno filial es casi el 80% de las agresiones sexuales. Y de 100 casos, hay uno que, por lo menos en Argentina y en Córdoba, en la provincia de Córdoba, que se vio esto, hay 3,5, de 100 casos, 3,5 llegan a juicio y uno solo se condena. Así que, porque además el Poder Judicial tiene formas de castigar a las mujeres que denuncian incesto paterno filial. Por otro lado, entonces, las mujeres norteamericanas empezaron a reunirse, a luchar por sus derechos y empezaron también a denunciar. Y a denunciar más el incesto paterno filial y la violencia que sufrían. Entonces, hay que leer como una especie de contraofensiva en contra de los derechos que iban logrando las mujeres, la estructuración de este llamado síndrome de alienación parental, que dice que la madre maliciosa le lava el cerebro a los hijos y los hace mentir para perjudicar al varón. Cuando nosotros decimos que los niños no mienten, estamos hablando de experiencias sexuales. Los niños no pueden relatar experiencias sexuales que no hayan vivido. Si una nena dice, a mi papá le salía el chocolate blanco del pito, está diciendo en sus palabras algo muy claro, ¿no? Eso no lo puede inventar. Eso lo vivió. Ahí decimos los chicos no mienten. No es porque después no te mienta, porque si quiero un chocolatín, que quiero esto, que lo otro, van a mentir en las cosas cotidianas. Pero aquellos ataques a la identidad, a su cuerpo, sobre eso no hay posibilidad de mentira. Porque no pueden hablar de algo que no deberían haber vivido por su edad. Entonces, cuando el síndrome de alienación parental, no existe ningún tratado médico ni en los manuales, en el manual de diagnóstico de trastornos mentales, ni en la Organización Mundial de la Salud, no existe. Entonces uno puede decir, y en la realidad tampoco existe, pero sí existe como una construcción ideológica dentro del Poder Judicial. Es la única patología que el Poder Judicial diagnostica. Míralo vos, a los jueces y a las juezas, que no saben un carajo de psicología ni de psiquiatría, reivindicando el uso del síndrome de alienación parental. Pero esto significa también separar a la madre de los hijos, significa terapia, la terapia de la amenaza para la madre, terapia de la amenaza para los hijos, es decir, decirle al nene y a la nena, si vos seguís diciendo esto no vas a ver nunca más a tu mamá, decirle a la mamá, si usted sigue sosteniendo esto no va a ver nunca más a sus hijos. Esto es la protección del abusador, del agresor sexual, del incesto paterno-filial. Pero, ante los cuestionamientos que existen a este uso, ellos lo siguen usando, entonces han ido cambiando. Entonces ahora dicen algunas organizaciones, no hablamos más de síndrome, hablamos sí de alienación parental, hablamos de implantación de recuerdos, hablamos de co-construcción del discurso, hablamos de implantación de ideas, todas cosas iguales que
reitero, un niño, una niña no puede relatar si no lo vivió. Y entonces están acusando a las mujeres de denuncias falsas. ¿Saben? El Ministerio Público Fiscal de España informó en el 2020 que las denuncias falsas son el 0,07% y se detectan. Y se detectan. ¿Qué mujer va a ir con sus hijos a hacer una denuncia falsa sabiendo Claro. años de judicialización y a lo que se somete y el quilombo familiar que se arma? Pero, bien. Entonces, violencia vicaria está dentro de la violencia machista, violencia de género, que es el instrumento que utilizan varones contra mujeres para destruir a las mujeres, para destruir a las mamás, basta, no para borrarlas, destruirlas, y tiene que ser legislada dentro de esta perspectiva. Síndrome de alienación parental o cualquiera de esos discursos es el instrumento de castigo que se utiliza dentro del Poder Judicial a las madres que denuncian el incesto paterno-filial o violencia. En México está derogado, Doc. ¿Cómo? En México está derogado. Sí, pero se sigue usando. Sí, sí lo siguen usando. Hay jueces que sí siguen usando ese término. Sí, y no lo usan por ahí con esa palabra, pero todo el razonamiento que hacen es ese. Sí, le pueden poner manipulación, pero pues al final es... Oh, madre, manipulación. Ahora, también digo, ya casi cerrando, Doc, pero también el tema de la violencia, la agresión sexual, pero también ha costado mucho que las autoridades, las juezas, los jueces entiendan que que los niños, niñas y niños que han manifestado, porque luego hay otra cosa, o sea, manifiestan que no quieren ir a la convivencia o que no quieren ir a pasar el fin de semana, que les toca obligados. Claro. ¿No? Entonces, en muchas ocasiones hemos dicho, pues es que los peques también quieren cierta distancia del agresor. Ahora, cuando está sucediendo que se los han llevado, o sea, pequeños que han sido sustraídos, robados, le temen tanto al agresor que también están en un estado de sumiso. Sí, papá, ¿me quieres? Sí, papá, te amo. O sea, ¿no? Pero dicen, a ver, ¿cuándo viene? O sea, ¿cómo lo interpreta, Doc? Ya como para cerrar, porque ya llevamos un rato de su tiempo, pero ¿qué le diría otra vez a las juezas y los jueces? Porque insistimos, este es un tema de las autoridades. No puedo ser amable con ellos, no puedo ser amable. Ustedes. Diría primero que se pongan a estudiar. No pueden ser tan ignorantes en el campo de la psicología. Que se pongan a estudiar si son personas de buena fe. Y si son personas de buena fe, se acerquen a los grupos de madres, a los grupos feministas, no a ese grupo en donde tienen algunos casos en su juzgado, a otros en donde no hay casos en su juzgado, se acerquen, dialoguen y escuchen. Que lean, hay suficiente literatura de psicólogas y psiquiatras que aclaran sobre estas cuestiones, que explican por qué esas formaciones reactivas en los niños y a este sometimiento que por una cuestión de asimetría de poder no pueden hacer otra cosa, niños y niñas. ¿Qué le voy a hacer? A mí no me da para hacer un llamado ético y moral a estos jueces y juezas. En general los insulto en Argentina, ¿no? Así que, pero si hay jueces y juezas de buena fe,
Sí, Bueno. sí hay. Pocos, pero hay, Bueno, ¿no? jueces y juezas de buena fe que vienen actuando así, entonces la invitación es a conéctense con otros profesionales, conéctense con otras lecturas, y no solo con las lecturas religiosas. Ok, Doc. Compañeras, ya para cerrar. Ay, Doc, se pasó rápido. Otro programa, hay que hacer una serie de Netflix, Doc. Es Pues nada más demasiado. agradecerle de verdad su tiempo, sus conocimientos, compartirlos, justamente eso es lo que queremos, ¿no? Compartir todo este conocimiento, compartir lo que es la violencia, compartir los impactos, compartir toda la información que se pueda, porque pues como sabemos, la información es poder, es poder seguir luchando. Muchas gracias y esperemos otra charla como esta. Bueno, nos veremos. Un abrazo a todas ustedes. Gracias por todo, doctor. Sí, Chao. Doc, y esperamos poder vernos también en vivo y en directo aquí en México. Buscaremos los medios para que nos venga a visitar y a llevar a todos los jueces y juezas para que les hable lindo. En cualquier, mira, a mí recuerdo que un año, en el 2018, creo, 2017, recibí una invitación para hablar ante gente del Poder Judicial y la rechacé, porque mi rechazo era muy grande, ¿no? Al año siguiente, creo que fue para el 2018 o 2018, sí, vinieron algunos colegas a hablar conmigo y me señalaron la importancia de que estaba organizado por jueces y juezas que dentro del Poder Judicial están luchando por un cambio. Entonces dije, bueno, vamos a apoyar a estos jueces y juezas. Y hay jueces y juezas, pero claro, son una minoría en todos los poderes judiciales, en México, en Honduras, en Costa Rica, en Argentina, en Francia, en España, son una minoría todavía. Pero sí, y ellos y ellas se sienten muy mal con sus colegas. Salud. Y a veces cuando forman parte de un tribunal hay fuertes peleas, ¿no? Entonces, confirmo que también hay personas de buena fe y personas que están formadas dentro del Poder Judicial, pero que son una minoría hoy. Sí. Y se Lo nota. hegemónico, lo que maneja y lo que garantiza la dominación masculina, hoy es la mayoría. Entonces, bueno, y en el 2005, creo, hace bastante tiempo, me invitaron ahí a dar un seminario para jueces y juezas del Poder Judicial de Honduras y utilicé técnicas psicodramáticas, ¿no? Durante todo el día. Y fue algo interesante porque normalmente ya me habían avisado que los jueces iban, como esto lo organizaba la oficina de la primera dama, iban las primeras 2 horas y después se escapaban. Pero se quedaron durante toda la presentación, trabajaron, se tiraron al suelo, fue algo histórico en Honduras, ¿no? Así que podemos hacerlo. Sí, Doc, claro que sí, vamos a impulsarlo desde aquí, para que sí, porque hace falta, la verdad hace falta y otra visión y otro tipo de refrescar todo esto y que ayude, ¿no? Porque la idea es eso, simplemente que ayude en la vida de las personas. Y tiene toda la razón, es una minoría. ¿Y sabe por qué es una minoría? Y van a decir, ay, no, somos muchos los que actuamos bien. No, es una minoría porque gana la mayoría de injusticias. Sí, sí. Entonces ahí nos estamos dando cuenta, tristemente, o sea, no es algo de que inventemos o no, hay millones de injusticias. Entonces quiere decir que hay personas, operadores en materia de justicia, que no están haciendo lo que corresponde, que no están actuando con ética, ¿no? Y sí, capaz que pueden escucharlo y reírse, ¿no? O sea, hay ética, o sea, ¿no? Dinerito habla, ¿no?
Pero bueno, yo creo que Te interrumpo un segundo. Yo tengo una diferencia con un amigo que es un ex juez que dice el sistema está fallando. Yo digo, no, no está fallando, el sistema está para eso. Está para eso. Se instaló para eso, para garantizar esa dominación masculina, la dominación de clase y la dominación blanca. Está para eso. Pero cuando nosotros, con una buena estrategia judicial, con una presión con las mujeres en la calle, etcétera, como pasó ayer con las organizaciones feministas, de lesbianas, trans, travestis, en el juicio, presionando. Cuando logramos articular la cuestión política con una buena estrategia judicial, entonces tenemos muchas chances de lograr un acto justo, y cada vez que logramos un acto justo, debilitamos el sistema. Estamos generando una alternativa de justicia. a las calles, no hay de otra. No hay otra, hay que hacerlo. Ok, Doc, cerramos Bien. con esto, Seguiremos. con este consejo. Nos Hasta toca, pronto. nos toca luchar contra corriente, porque así vamos, las mujeres que estamos en esto, abogadas que sí están con los casos, vamos contra corriente, pero seguiremos. Seguro. Gracias, Doc. Gracias. Hasta la próxima Chao. y estamos por redes sociales con usted. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias a todas las mamis. Gracias por acompañarnos. Adiós.